El día de hoy me encontraba navegando por un foro bastante famoso de GTA, leyendo historias y uno que otro meme sobre el juego, pero de pronto me encontré con una publicación bastante extraña. La publicación tenía un título bastante extraño y en el contenido hablaba sobre un misterio aterrador en el juego GTA, el nombre de usuario igual me dejó con bastante intriga. En la publicación el usuario dejó una serie de pasos para lograr llegar a este misterio y el día de hoy tú serás mi acompañante. Primero comencé creando una nueva partida. En cuanto aparecí tomé mi bici y me dirigí a hacer los pasos tal y como los había descrito el usuario en aquel foro. El primer paso indicaba que había que conseguir las granadas de los departamentos. Una vez que encontramos las granadas debíamos subir nuestro respeto. El post indicaba que matando al menos 3 vallas nos debía de subir un poco el respeto y con eso era suficiente. Así que me dirigí a matar a estos vallas para lograr subir mi respeto. Me pareció muy extraño que me apareció una estrella pero al instante desapareció, era algo que jamás me había pasado. Lo siguiente en la lista es que nos debemos dirigir hacia la otra isla del juego y como está bloqueada por consecuencia, debemos dejarnos matar por la policía, pero aguantándoles unos minutos u horas dentro del juego. Llegó un punto en donde me sucedió otra cosa extraña y es que un automóvil me empezó a seguir y no se me despegaba. En este punto es donde me toca aguantar unos minutos contra la policía hasta que finalmente logren matarme. Aquí finalmente ya no pude huir más y me terminaron matando, pero al menos ya habíamos aguantado unos cuantos minutos. Cuando aparecí en el hospital, estaba en uno de los hospitales de la isla, lo cual era imposible ya que ni siquiera había desbloqueado esa zona aún, pero también noté que el clima en el juego se puso bastante extraño. En ese momento, recibí una llamada de lo más escalofriante. Me pareció muy tétrico, pero no le di importancia y seguí con los últimos pasos que me faltaban. Tal y como decía la publicación, solo debía esperar a que diesen las 3:33 dentro del juego, así que me puse a hacer tiempo por el pueblo donde aparecí. Justo cuando dieron las 3:33, me adentré en el bosque, pero esta vez el ambiente y el clima estaban mucho más diferentes, se sentía una vibra muy pesada. Tomé mi motocicleta y me dirigí a la ubicación aproximada que indicaba la persona de aquel post. Justo cuando llegué, me bajé de mi motocicleta y a lo lejos alcancé a apreciar una edificación, parecía algo así como una iglesia o una casa. Decidí acercarme para ver mejor de qué se trataba. Cuando estaba lo suficientemente cerca noté una persona en algo que parecía ser una lápida, pero parece ser que en cuanto se dio cuenta de mi presencia decidió irse. Entonces yo decidí acercarme e investigar más acerca de ese lugar, todo parecía indicar que habíamos seguido correctamente los pasos que nos indicaba aquella persona. Al llegar noté que no era solo una, sino muchísimas tumbas y unas cuantas edificaciones, pero porque estaban en medio de aquel bosque,
Aquí me di cuenta que no estaba solo, vi a una persona tal y como la habían descrito en ese post, estaba vestido de negro como lo habían dicho. Parecía ser que solo era un personaje más del juego, así que un poco más tranquilo decidí investigar un poco más acerca de aquel lugar. No podía entrar a las casas ni nada por el estilo, así que mejor me puse a revisar las tumbas, pero justo encontré una tumba muy extraña. Estaba abierta, así que intenté ver qué tenía adentro, pero estaba completamente vacía. En este punto solo me dediqué a revisar lápidas y casas, aún no entendía qué era lo traumatizante de todo esto. Hasta que recordé aquel personaje vestido de negro que estaba inmóvil frente a una tumba, así que decidí acercarme a él. Parecía ser que este personaje no representaba ninguna amenaza, ya que pude acercarme lo suficiente y no intentó atacarme ni nada por el estilo. En este punto ya estaba yo muy decepcionado, porque creí que había hecho algo mal en alguno de los pasos y no quería hacerlo todo de nuevo, hasta que recordé el título de aquella publicación. En él se descifraba el mensaje que decía, no lo ataques. Pero yo, decidido a llegar al fondo de esto, decidí atacarlo, sin saber que sería uno de los peores errores de mi vida. En ese momento no podía creer lo que estaba viendo, mi corazón latía a 1000 por minuto, y justo apareció un personaje terrorífico que comenzó a perseguirme. Intentaba correr lo más que podía, pero había puntos en los que mi CJ se quedaba parado y no seguía corriendo. Corrí hacia la tumba para ver si había algún objeto con el cual defenderme, pero no encontré absolutamente nada. Así que no me quedó ninguna otra opción más que enfrentarme a aquella cosa y tratar de golpearla tal y como lo hice con aquel personaje que tanto me advirtieron que no lo golpeara. En este punto no podía más y el sentimiento de arrepentimiento me inundaba. Entonces traté de golpearlo, pero fue completamente inútil y terminé muriendo a manos de esa cosa. Después de eso mi GTA terminó crasheándose, y yo, aún con el corazón al 1000, decidí ir de nuevo a la publicación de esa persona, pero lo que vi me dejaría aún más inquieto,